Bienvenidos a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, debo decir que lo que van a escuchar realmente me pasó hace año y medio. Sé que suena increíble, pero cada palabra que voy a decir es verdad. Todavía no puedo escuchar el timbre de un teléfono sin que se me acelere el corazón. Mi nombre completo es Ricardo Martín Vázquez Morales y soy de Sevilla, Andalucía. Tengo 29 años y trabajo como técnico de telecomunicaciones para una empresa que se encarga del mantenimiento de líneas telefónicas en edificios antiguos de la ciudad. Nunca había creído en fantasmas ni en comunicaciones desde el más allá, hasta que me pasó lo que les voy a contar. Siempre fui de esas personas que buscan explicaciones lógicas para todo, que piensan que las historias de apariciones son solo coincidencias o trucos de la mente. Pero después de lo que viví en el edificio de la calle Sierves, número 47, mi perspectiva del mundo cambió completamente y para siempre. Era un martes lluvioso de octubre del año pasado cuando mi vida cambió para siempre. Todo empezó cuando mi supervisor, José Luis Herrera, me asignó un trabajo de emergencia en un edificio de oficinas del centro histórico de Sevilla. El edificio tenía problemas graves con su sistema telefónico. Las llamadas se cortaban constantemente, se escuchaban interferencias extrañas y algunos inquilinos se quejaban de que recibían llamadas de números que no existían. Era un trabajo que normalmente se hacía en equipo, pero mi compañero habitual, Miguel, había llamado enfermo esa mañana. José Luis me dijo que era urgente porque varias empresas importantes tenían sus oficinas en ese edificio y no podían trabajar sin comunicaciones confiables. Me ofreció pago extra si terminaba la reparación antes del jueves y yo necesitaba el dinero para pagar las deudas acumuladas después de que se rompiera el motor de mi coche el mes anterior. El edificio de la calle Sierves 47 era una construcción impresionante de principios del siglo XX, con 6 plantas, techos altísimos, suelos de mármol y una arquitectura que mezcla el estilo clásico andaluz con influencias modernistas. Había sido construido en 1923 como sede de una compañía de seguros muy próspera, pero durante la Guerra Civil había sido usado como centro de comunicaciones por el ejército y después de la guerra había albergado diferentes tipos de oficinas y negocios. El portero del edificio, un señor mayor llamado Francisco, me recibió esa mañana con cara de preocupación. Me explicó que los problemas con los teléfonos habían empezado hacía 3 meses, pero que habían empeorado mucho en las últimas semanas. Me dijo que varios inquilinos estaban considerando mudarse porque no podían trabajar en esas condiciones. Los teléfonos suenan a todas horas, me explicó mientras subíamos en un ascensor antiguo, de esos con puertas de hierro forjado. Pero cuando la gente contesta, no hay nadie al otro lado. O a veces se escuchan voces extrañas, como si fueran conversaciones muy viejas que se hubieran quedado atrapadas en las líneas. Eso suena como interferencias electromagnéticas, le dije, tratando de tranquilizarlo. Probablemente hay cables deteriorados que están captando señales de otras líneas o incluso de estaciones de radio. Es un problema común en edificios tan antiguos, pero Francisco negó con la cabeza, con una expresión que mezclaba miedo y frustración. No, joven, esto no es normal. Yo llevo trabajando aquí 15 años y nunca había visto algo así. Además, hay un teléfono en particular que es el que más problemas da. Está en la 5ª planta, en una oficina que ha estado vacía durante años. Ese teléfono suena constantemente, pero no está conectado a ninguna línea activa. Incluso hemos desconectado completamente la electricidad de esa oficina, pero el teléfono sigue sonando. Eso sí me llamó la atención. Un teléfono que funciona sin electricidad y sin conexión a la red
Era técnicamente imposible, a menos que fuera uno de esos modelos muy antiguos que funcionan con la energía que viene directamente de la central telefónica. Pero incluso esos necesitan estar conectados físicamente a una línea. ¿Puedo ver ese teléfono?, le pregunté. Francisco dudó un momento antes de responder. Sí, pero prefiero que no vaya solo. Esa oficina tiene algo raro. Incluso durante el día se siente pesada, como si hubiera pasado algo malo ahí. Subimos hasta la 5ª planta, que era notablemente más silenciosa que las demás. Los pasillos estaban poco iluminados porque muchas de las oficinas estaban vacías y nuestros pasos resonaban de una manera extraña, como si el sonido fuera más denso en esa parte del edificio. La oficina en cuestión estaba al final del pasillo. Era una suite que había pertenecido a una empresa de importación y exportación que había cerrado durante la crisis económica de 2008. Francisco abrió la puerta con una llave maestra y inmediatamente pude sentir que había algo extraño en el ambiente. El aire dentro de la oficina era más frío que en el pasillo y tenía un olor particular, como a papel viejo y a algo más que no podía identificar. La oficina estaba completamente vacía, excepto por algunos muebles cubiertos con sábanas polvorientas, y en el centro del que había sido el escritorio principal, un teléfono rojo. No era un teléfono moderno, era uno de esos modelos antiguos de los años 60 o 70, con el auricular pesado y el disco para marcar los números. El color rojo era muy vivo, casi brillante, como si fuera el único objeto en toda la oficina que no hubiera sido afectado por el paso del tiempo. Ahí está, me dijo Francisco, señalando el teléfono, pero manteniéndose cerca de la puerta. Ese maldito aparato suena a todas horas, pero principalmente por las noches. Los inquilinos de las oficinas de abajo se quejan constantemente del ruido. Me acerqué al teléfono para examinarlo más de cerca. Era un modelo que reconocí, un Heraldo 70, fabricado en España a finales de los años 60. Era un teléfono de muy buena calidad, construido para durar décadas, pero definitivamente no era el tipo de aparato que podía funcionar sin estar conectado a algo. Seguí el cable del teléfono hasta donde debería conectarse a la pared, pero encontré algo muy extraño. El cable estaba cortado limpiamente a unos 30 centímetros del aparato. No había conexión a ninguna toma telefónica. No había cables de alimentación eléctrica, nada. Era como si alguien hubiera desconectado el teléfono deliberadamente, pero lo hubiera dejado ahí. ¿Quién cortó este cable?, le pregunté a Francisco. No lo sé, me respondió. Cuando la empresa de importación se mudó, dejaron algunos muebles y ese teléfono. Los nuevos propietarios del edificio ordenaron que desconectaran todas las líneas telefónicas de las oficinas vacías para ahorrar en las tarifas mensuales. Supongo que alguien cortó el cable en ese momento. ¿Y cuándo empezaron los problemas con las llamadas? Como 3 meses después de que se mudara la última empresa. Al principio pensamos que eran solo problemas técnicos normales, pero cuando nos dimos cuenta de que venían de esta oficina, las cosas se pusieron raras. Mientras Francisco hablaba, examiné el teléfono más cuidadosamente. La carcasa estaba en perfecto estado, sin rayones ni signos de deterioro. Los números en el disco estaban claramente marcados y el auricular se sentía pesado y sólido en mi mano. Era como si hubiera sido fabricado la semana anterior, no hace más de 50 años. Fue entonces cuando noté algo realmente extraño. Aunque el cable estaba cortado y no había conexión eléctrica, pude escuchar un zumbido muy suave proveniente del auricular. Era casi inaudible, pero definitivamente estaba ahí. Puse el auricular contra mi oreja y el zumbido se hizo más claro. No era el tipo de zumbido que produce la interferencia eléctrica. Era más orgánico, como si fuera el sonido de una respiración muy lenta y muy lejana. Francisco, le dije, ¿ha escuchado alguna vez qué tipo de sonidos hace este teléfono cuando suena? No me acerco lo suficiente para escuchar los detalles, me respondió honestamente. Pero los inquilinos de abajo dicen que no suena como un timbre normal. Dicen que suena más como si alguien estuviera llorando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Puse el auricular de vuelta en su base y me alejé del escritorio. ¿Sabe qué tipo de empresa tenía su oficina aquí antes de la empresa de importación? Francisco pensó un momento antes de responder. Creo que era una agencia de
de detectives privados. Estuvo aquí durante los años 80 y 90, pero antes de eso, durante mucho tiempo, esto fue parte de una oficina más grande que ocupaba toda esta planta. ¿Qué tipo de oficina? Durante la dictadura, esto era una dependencia del gobierno, algo relacionado con comunicaciones y seguridad. No sé exactamente qué hacían aquí, pero he escuchado rumores de que era un lugar donde interrogaban a la gente. La implicación de lo que me estaba diciendo me puso la piel de gallina. Si esta oficina había sido usada durante la dictadura para interrogatorios, entonces probablemente había sido el escenario de mucho sufrimiento y miedo. Y si los rumores sobre lugares donde quedan impregnadas las emociones fuertes eran ciertos, entonces tal vez había algo más que problemas técnicos en este teléfono. Pero yo era un técnico, no un cazafantasmas. Mi trabajo era encontrar la causa de los problemas telefónicos y solucionarla. Voy a necesitar revisar todo el sistema de cableado del edificio, le dije a Francisco. Probablemente hay alguna conexión suelta o algún cable deteriorado que está causando las interferencias. El hecho de que parezcan venir de esta oficina podría ser solo una coincidencia acústica. Francisco no parecía muy convencido, pero me dio acceso a todos los armarios de distribución y a los planos originales del edificio. Pasé el resto del día revisando cables, probando conexiones y midiendo voltajes en todos los pisos. Todo parecía estar en orden técnico. Los cables estaban bien aislados, las conexiones estaban firmes y no había señales de interferencia electromagnética de fuentes externas. Pero mientras trabajaba, pude escuchar ocasionalmente sonidos que venían de la quinta planta. No eran exactamente sonidos de teléfono sonando, sino más bien como conversaciones muy lejanas, voces que hablaban en tonos que no podía distinguir claramente. Cada vez que subía a investigar, los sonidos se detenían. Al final del día, Francisco se acercó para preguntarme sobre mi progreso. ¿Encontró la causa del problema?, me preguntó con esperanza. Desde el punto de vista técnico, todo está funcionando perfectamente, le tuve que decir. No hay fallas en el cableado, no hay interferencias externas, no hay problemas con la alimentación eléctrica. Según mis instrumentos, el sistema telefónico de este edificio debería estar funcionando normalmente, pero los problemas siguen ahí, me dijo con frustración. Esta misma tarde, la empresa de contabilidad de la tercera planta recibió 5 llamadas de un número que no existe, y cuando contestaban, escuchaban a alguien susurrando números, como si estuviera leyendo una lista. ¿Qué tipo de números? Números de identificación, como si fueran números de documentos de identidad o expedientes. Eso me pareció muy específico y muy extraño. Las interferencias telefónicas normales producen ruidos aleatorios o capturas de otras conversaciones, pero no secuencias organizadas de números específicos. Francisco, ¿puedo quedarme aquí esta noche para monitorear el sistema? Si los problemas ocurren principalmente durante las horas nocturnas, tal vez pueda identificar el patrón y encontrar la causa. Francisco se veía muy incómodo con la idea. No sé si es una buena idea que se quede solo aquí por la noche, me dijo. Especialmente cerca de esa oficina de la quinta planta, las cosas se ponen más raras después de que oscurece. Soy técnico en telecomunicaciones, le respondí. No creo en fantasmas ni en cosas sobrenaturales. Si hay un problema técnico, lo voy a encontrar. Como quiera, me dijo finalmente, aunque no parecía nada convencido. Pero si necesita salir rápidamente, las puertas se cierran automáticamente a las 10 de la noche. Tendrá que llamar al número de seguridad que está en la entrada para que alguien venga a abrirle. Me dio una copia de las llaves maestras y se fue, no sin antes decirme que tuviera mucho cuidado y que no dudara en llamarlo si pasaba algo extraño. Me quedé en el edificio preparando mis equipos de monitoreo. Tenía grabadoras digitales, medidores de frecuencia, detectores de señal y una computadora portátil que podía analizar patrones en las comunicaciones telefónicas. Si había algo anormal pasando en ese sistema, mis instrumentos lo iban a detectar. Instalé sensores en cada planta, con especial atención en la quinta planta donde estaba el teléfono rojo. También puse una cámara de video apuntando directamente al teléfono
para poder ver si había algún tipo de actividad física que pudiera explicar los sonidos. A las 8 de la noche, cuando el último empleado se fue del edificio, me instalé en la oficina de al lado de donde estaba el teléfono rojo. Desde ahí podía monitorear todos mis equipos y responder rápidamente si algo sucedía. Las primeras 2 horas pasaron sin novedad. El edificio estaba completamente silencioso, excepto por los ruidos normales, el zumbido de los fluorescentes, el funcionamiento del ascensor cuando alguien llegaba a las plantas bajas, el sonido ocasional de coches pasando por la calle. Pero a las 10:15 de la noche, exactamente, todos mis equipos registraron una anomalía simultánea. Las grabadoras detectaron un sonido que no había estado ahí antes. Un timbre de teléfono, pero no como los timbres modernos. Era un sonido más metálico, más estridente, como los de los teléfonos muy antiguos. Los medidores de frecuencia mostraron una señal que no correspondía a ninguna de las frecuencias usadas por las compañías telefónicas modernas. Y lo más extraño de todo, la cámara que apuntaba al teléfono rojo mostraba que el aparato estaba sonando realmente. Podía ver cómo el mecanismo interno se movía con cada timbrazo, aunque sabía perfectamente que no había electricidad conectada a él. Me acerqué a la oficina donde estaba el teléfono y efectivamente podía escuchar el timbre claramente. No era mi imaginación, no era algún eco de otro lugar del edificio. El teléfono rojo estaba sonando a pesar de estar completamente desconectado de cualquier fuente de energía. El timbre siguió durante casi 1 minuto completo. Luego se detuvo abruptamente. Todo volvió al silencio normal. Revisé mis equipos y todos habían grabado el evento perfectamente. Tenía evidencia técnica indiscutible de que algo anormal estaba sucediendo, pero no tenía ninguna explicación lógica para ello. 20 minutos después, sucedió otra vez. Esta vez, el timbre duró aún más y pude notar que tenía un patrón específico. 3 timbrazos cortos, una pausa larga, 2 timbrazos largos, otra pausa. No era el patrón aleatorio que produciría una falla técnica. Cuando el timbre se detuvo, algo dentro de mí me empujó a hacer algo que va contra toda lógica profesional. Entré a la oficina y contesté el teléfono. Levanté el auricular y lo puse contra mi oreja. «Hola», dije, sintiéndome ridículo, pero también intensamente curioso. Al principio, solo escuché estática, como la interferencia de una radio mal sintonizada, pero gradualmente, a través de la estática, empezó a formarse una voz. Era la voz de un hombre que sonaba lejana y distorsionada, como si estuviera hablando desde muy lejos o a través de muchas capas de material aislante. ¿Hay alguien ahí?, preguntó la voz. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Era imposible que hubiera alguien del otro lado de la línea. El teléfono no estaba conectado a nada. Sí, respondí, aunque mi voz salió temblorosa. Estoy aquí. ¿Quién es usted? No sé cuánto tiempo he estado tratando de llamar, dijo la voz, y pude detectar una desesperación profunda en su tono. ¿Qué año es? ¿En qué año estamos? Estamos en 2023, le respondí, aunque una parte de mi mente gritaba que esto era imposible. Hubo una pausa larga antes de que la voz respondiera, y cuando lo hizo, sonaba aún más desesperada. Dios mío, tanto tiempo ha pasado. Yo pensé que solo habían sido unos días. ¿Quién es usted?, le pregunté otra vez. ¿Cómo está llamando por este teléfono? Mi nombre es Eduardo Salinas. Era periodista. Estoy en una celda, creo. Está muy oscuro aquí. Me dieron un teléfono y me dijeron que podía hacer una llamada, pero cada vez que marco el número de mi esposa, nadie contesta. ¿Dónde está usted? ¿Qué celda? No lo sé exactamente. Me trajeron aquí Pensé que había sido hace unos días, pero si estamos en 2023, Dios mío, eso significa que han pasado décadas. La implicación de lo que me estaba diciendo me llenó de terror. Si Eduardo Salinas era una persona real y si había sido arrestado décadas atrás, entonces probablemente había muerto hacía mucho tiempo, lo cual significaba que estaba hablando por teléfono con un muerto. Eduardo, le dije, tratando de mantener la voz calmada, necesito que me diga exactamente dónde cree que está. Descríbame lo que puede ver a su alrededor. Es una habitación pequeña, sin ventanas. Las paredes son de piedra o concreto.
Hay una bombilla en el techo, pero está apagada la mayor parte del tiempo. El teléfono está sobre una mesa de metal y me dijeron que podía usarlo una vez al día para llamar a mi familia. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién lo tiene ahí? Los guardias. Dicen que soy un subversivo, que escribía artículos contra el gobierno, pero yo solo escribía sobre problemas sociales, sobre la pobreza, sobre la corrupción. No era política, era periodismo. Eduardo, escúcheme cuidadosamente. ¿En qué año cree que fue arrestado? En 1975. En marzo de 1975. Me detuvieron en mi casa, delante de mi esposa y mis hijos. Me dijeron que era solo para hacerme algunas preguntas, pero ya pensé que llevaba una semana aquí. 1975. Ese era el último año de la dictadura de Franco. Si Eduardo Salinas había sido arrestado por escribir artículos críticos del gobierno, en esa época era muy probable que nunca hubiera salido vivo de donde fuera que lo habían llevado. Eduardo, le dije, creo que usted no está en una celda real. Creo que está en otro lugar. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que estoy en una celda real. Puedo tocar las paredes. Puedo sentir el frío del suelo de cemento. ¿Recuerda algo después de ser arrestado? ¿Algún interrogatorio? ¿Algún juicio? Hubo una pausa muy larga antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz sonaba confundida y asustada. Sí hubo interrogatorios. Me hicieron muchas preguntas. Querían saber quiénes me daban información para mis artículos. Querían nombres de mis contactos. Yo les dije que no podía revelar mis fuentes, que era mi deber profesional proteger a la gente que confiaba en mí. ¿Y qué pasó después de los interrogatorios? No recuerdo muy bien. Recuerdo dolor, mucho dolor. Y después desperté en esta celda y me dijeron que podía llamar a mi familia. Mi sangre se heló. Eduardo Salinas había sido torturado y probablemente asesinado durante los interrogatorios. Pero de alguna manera, su conciencia, su alma, lo que fuera que lo hacía ser él, había quedado atrapada en ese momento, en esa situación, reviviendo eternamente la experiencia de estar en una celda esperando poder llamar a su familia. Eduardo, le dije con la voz más gentil que pude, necesito decirle algo muy importante. Su familia, su esposa y sus hijos, ellos saben lo que le pasó. Han sabido durante todos estos años que usted era un hombre valiente que murió defendiendo la verdad. ¿Murió? ¿De qué habla? Yo no he muerto. Estoy aquí. Estoy hablando con usted. Sí, está hablando conmigo, pero no desde una celda real. Eduardo, usted murió hace décadas. Lo que está experimentando ahora es algo diferente. Eso es imposible, me dijo, pero su voz sonaba menos segura que antes. Yo puedo sentir mi cuerpo. Puedo tocar cosas. Si estuviera muerto, no podría hacer eso. ¿Puede ver su cuerpo ahora? ¿Puede verse las manos? Otra pausa larga. Es muy oscuro aquí. Casi no puedo ver nada. Eduardo, trate de recordar algo para mí. Después del dolor que mencionó, después de los interrogatorios, ¿recuerda haber visto una luz? ¿Recuerda haber sentido que algo lo llamaba hacia algún lugar? Yo sí recuerdo algo así. Había una luz cálida y voces que sonaban familiares, pero yo no quise ir hacia la luz porque sabía que mi familia me estaba esperando. Sabía que tenía que llamarlos, tenía que decirles que estaba bien. Pero usted no está bien, Eduardo. No ha estado bien durante mucho tiempo. Su familia ha seguido con sus vidas, han crecido, han tenido sus propias familias. Ellos lo aman y lo recuerdan, pero también han aprendido a vivir sin usted. No, me dijo, y su voz sonaba desesperada. No pueden haber seguido adelante. Solo ha sido una semana. Yo solo necesito hacer esta llamada y todo estará bien. Eduardo, han pasado casi 50 años. Sus hijos ahora son adultos mayores. Probablemente tienen nietos de su edad. Su esposa probablemente ya murió también, de causas naturales, después de una vida larga, aunque marcada por la tristeza de perderlo. El silencio que siguió fue largo y doloroso. Pude escuchar algo que sonaba como sollozos a través de la línea. Entonces realmente estoy muerto, finalmente dijo. Sí, Eduardo, pero una parte de usted ha estado atrapada aquí, en este momento, en esta necesidad de comunicarse con su familia. No pudo seguir adelante porque tenía algo importante que decir. Quería decirles que los amaba. Quería decirles que no se preocuparan por mí, que había valido la pena defender lo que creía correcto. Quería que supieran
que pensé en ellos hasta el último momento. Estoy seguro de que ellos lo sabían, Eduardo. Estoy seguro de que siempre supieron qué tipo de hombre era usted. Pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo saber si realmente entendieron? Porque su amor por ellos era tan fuerte que lo mantuvo aquí durante 5 décadas. Ese tipo de amor no pasa desapercibido. Ellos lo sintieron, lo entendieron y lo llevaron con ellos toda su vida. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ahora puede descansar, Eduardo. Puede dejar de intentar hacer esa llamada. Puede ir hacia esa luz que vio después del dolor. Su familia estará bien y cuando llegue su momento, se reunirán con usted otra vez. Tengo miedo, me admitió. He estado en esta celda durante tanto tiempo que no sé cómo será salir de aquí. No va a salir hacia otro lugar oscuro, le dije. Va a ir hacia la luz, hacia la paz, hacia el lugar donde las personas buenas van a descansar después de una vida de hacer lo correcto. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque he hablado con usted durante varios minutos y puedo escuchar en su voz que es un hombre bueno porque se sacrificó para proteger a otras personas, porque su única preocupación, incluso después de muerto, era el bienestar de su familia. Gracias, me dijo, y su voz sonaba más ligera, más peaceful. Gracias por hablar conmigo, por explicarme lo que realmente está pasando. Creo que puedo ver la luz otra vez. Vaya hacia ella, Eduardo. Su familia lo estará esperando cuando llegue su momento. ¿Puedo pedirle un favor?, me preguntó. Por supuesto, si alguna vez tiene la oportunidad, si alguna vez encuentra algún registro de lo que me pasó, podría asegurarse de que la gente sepa que no revelé los nombres de mis fuentes. Eso era lo más importante para mí, proteger a las personas que confiaron en mí. Se lo prometo, Eduardo. Gracias y gracias por ayudarme a entender. Puedo ver la luz claramente ahora. Es hermosa y puedo escuchar voces familiares llamándome. Vaya hacia ellas. Adiós, me dijo, y su voz sonaba tranquila. Por primera vez en toda la conversación. Adiós, Eduardo. La línea se cortó y me quedé sosteniendo el auricular de un teléfono desconectado en una oficina vacía, procesando lo que acababa de pasar. Había tenido realmente una conversación con el espíritu de un periodista que había muerto durante la dictadura, o había sido algún tipo de episodio psicológico causado por la tensión y el ambiente extraño del edificio. Pero cuando revisé mis equipos de grabación, encontré algo que me confirmó que la experiencia había sido real, al menos en algún sentido. Todas las grabadoras habían capturado tanto mi voz como la voz de Eduardo. Los medidores de frecuencia habían detectado señales que correspondían a ambas voces. Incluso la cámara de video había grabado imágenes de mí sosteniendo el teléfono y aparentemente hablando con alguien. Desde esa noche, el teléfono rojo nunca volvió a sonar. Los problemas telefónicos del edificio desaparecieron completamente. Los inquilinos no volvieron a recibir llamadas extrañas. No se escucharon más interferencias y el ambiente en la quinta planta se sintió notablemente más ligero. Pero mi experiencia con Eduardo Salinas cambió mi vida de maneras que no esperaba. Me obsesioné con investigar su historia, con encontrar registros de lo que realmente le había pasado durante la dictadura. Pasé semanas en archivos históricos, bibliotecas y centros de documentación. Finalmente encontré registros que confirmaban que Eduardo Salinas había sido un periodista real, que había sido arrestado en marzo de 1975 y que había desaparecido en custodia policial. Su caso había sido uno de los miles que nunca fueron completamente investigados después de la transición a la democracia. También encontré a algunos miembros de su familia que seguían vivos. Su hijo menor, que ahora tenía más de 60 años, me contó que su padre había sido un hombre íntegro que se había negado a revelar sus fuentes a pesar de las amenazas. Me dijo que la familia siempre había sabido que había muerto defendiendo sus principios y que estaban en paz con eso. Pero lo más importante que descubrí fue que Eduardo tenía razón sobre sus fuentes. Los artículos que había escrito habían ayudado a exponer casos de corrupción que salvaron a muchas familias de perder sus casas y sus ahorros. Las personas que le habían dado información habían permanecido seguras porque él nunca reveló sus nombres
incluso bajo tortura. Cumplí la promesa que le había hecho a Eduardo. Escribí un artículo detallado sobre su caso y lo publiqué en el blog de la Asociación Histórica Local. También contacté a varios periodistas que se especializaban en recuperar historias de víctimas de la dictadura. Su historia se convirtió en parte de una exposición más grande sobre periodistas que habían dado sus vidas defendiendo la libertad de prensa. Pero mi experiencia con el teléfono rojo no terminó ahí. Esa conversación había abierto algo en mí, como si hubiera desarrollado una sensibilidad especial para detectar objetos o lugares donde habían quedado atrapadas energías o conciencias del pasado. 2 meses después de mi encuentro con Eduardo, recibí otra llamada de trabajo de emergencia. Esta vez era en un hospital público que estaba teniendo problemas con su sistema de intercomunicación. Los doctores y enfermeras se quejaban de que a través de los altavoces escuchaban voces que no correspondían a ninguna de las estaciones de trabajo activas. Cuando llegué al hospital, inmediatamente sentí esa sensación familiar de beso en el aire, esa densidad emocional que había aprendido a reconocer. El hospital había sido construido en los años 40, sobre un terreno que anteriormente había albergado un orfanato que se había incendiado en 1936 durante la Guerra Civil. En el sótano del hospital, donde estaban ubicados los equipos de comunicación central, encontré algo que me hizo recordar inmediatamente al teléfono rojo, un micrófono antiquísimo conectado al sistema de intercomunicación, pero que según todos los esquemas técnicos no debería haber estado funcionando. Durante las 3 noches que pasé monitoreando el sistema, escuché a través de ese micrófono las voces de niños que pedían ayuda, que llamaban a sus madres, que lloraban de miedo y confusión. Eran las voces de los niños que habían muerto en el incendio del orfanato, atrapadas en ese lugar durante más de 80 años. Usando las técnicas que había aprendido de mi experiencia con Eduardo, logré establecer comunicación con algunos de ellos. Les expliqué lo que había pasado, les aseguré que su sufrimiento había terminado y los ayudé a encontrar el camino hacia la paz. Después del hospital, vinieron más casos. Una escuela primaria donde una vieja campana sonaba con patrones que correspondían a las llamadas de evacuación, de bombardeos, de la guerra civil. Una comisaría de policía donde un teléfono en el sótano recibía llamada de personas que habían desaparecido durante los años más oscuros de la represión. Cada caso era diferente, pero todos seguían el mismo patrón: objetos de comunicación que de alguna manera habían quedado conectados a momentos de crisis emocional intensa, sirviendo como anclas que impedían que las almas afectadas siguieran su camino natural después de la muerte. Me di cuenta de que mi trabajo como técnico en telecomunicaciones me daba una perspectiva única para entender estos fenómenos. Los objetos de comunicación, por su propia naturaleza, están diseñados para conectar espacios distantes, para transmitir voces e información a través de barreras físicas. Aparentemente, en circunstancias extremas, esa capacidad podía extenderse más allá de las limitaciones normales del tiempo y el espacio. Con el tiempo, desarrollé una reputación no oficial como el técnico que resuelve problemas extraños. Hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, incluso casas particulares me llamaban cuando tenían problemas de comunicación que no podían explicar de manera convencional. Nunca cobré dinero extra por estos trabajos especiales. Los consideraba parte de mi responsabilidad profesional y personal. Cada alma que ayudaba a encontrar paz era una pequeña contribución a sanar las heridas históricas que aún afectaban a nuestra sociedad. Pero el caso que más me marcó después de Eduardo fue el de una anciana llamada Carmen Rodríguez. Me llamó a mi casa un domingo por la noche, llorando desesperadamente. «Señor Vázquez», me dijo, «me dieron su número porque dicen que usted entiende problemas raros con teléfonos. Mi nieta murió hace 6 meses en un accidente de coche y desde entonces recibo llamadas de ella. Suena el teléfono de casa. Yo contesto
y escucho su voz. Me dice que está perdida, que no sabe cómo regresar a casa. Fui a la casa de Carmen esa misma noche. Era una mujer de 82 años que vivía sola desde que su esposo había muerto 10 años antes. Su nieta, Lucía, había sido su única familia cercana después de que sus propios hijos se hubieran mudado a otros países por trabajo. El teléfono en cuestión era un modelo moderno, nada especial desde el punto de vista técnico, pero cuando examiné la casa más cuidadosamente, encontré algo interesante. En el cuarto de Lucía, que Carmen había mantenido exactamente como lo había dejado su nieta, había un teléfono antiguo de los años 80 que Lucía había guardado como decoración. Esa noche, el teléfono antiguo sonó a las 2:17 de la madrugada. Carmen y yo estábamos sentados en la sala, esperando, y ambos corrimos hacia el cuarto de Lucía cuando escuchamos el timbre. Carmen contestó el teléfono con manos temblorosas. «¿Lucía? ¿Eres tú, mi niña?» Pude escuchar la respuesta a través del auricular. Era efectivamente la voz de una chica joven, confundida y asustada. «Abuela, no sé dónde estoy. Todo está muy oscuro aquí y no puedo encontrar el camino a casa. He estado caminando durante mucho tiempo, pero no reconozco nada». «Lucía», le dijo Carmen, llorando, «mi niña querida, tú ya no puedes venir a casa. Tuviste un accidente. ¿Recuerdas? Estabas conduciendo de regreso de la universidad cuando empezó a llover muy fuerte». «No recuerdo ningún accidente, abuela. Solo recuerdo que estaba conduciendo y luego todo se volvió negro. Y ahora estoy en este lugar extraño y no puedo encontrar la salida». Le pedí a Carmen que me dejara hablar con Lucía. Con su permiso, tomé el teléfono. «Lucía, mi nombre es Ricardo. Soy un amigo de tu abuela. ¿Puedes decirme qué es lo último que recuerdas claramente?» Recuerdo que estaba lloviendo mucho y los limpiaparabrisas no podían mantener el cristal limpio. Las luces de los otros coches me cegaban. Traté de ir más despacio, pero había un camión detrás de mí que me presionaba para que fuera más rápido. Y después de eso, nada, solo oscuridad. Y después desperté caminando por este lugar extraño. Es como un lugar entre lugares, donde todo es gris y nebuloso. «Lucía, necesito decirte algo muy importante. Tuviste un accidente esa noche. Tu coche se deslizó en la carretera mojada y chocaste contra un árbol. Muriste instantáneamente, sin dolor. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Eso explicaría muchas cosas. ¿Por qué no puedo encontrar lugares familiares? ¿Por qué nadie más está aquí? ¿Por qué me siento tan vacía? Sí, pero lo más importante es que no tienes que estar atrapada en ese lugar gris. Hay un lugar mejor esperándote. Un lugar donde puedes descansar y estar en paz». «¿Pero qué va a pasar con mi abuela? Ella está sola ahora. No puedo dejarla sola». «Lucía», intervino Carmen, tomando otra vez el teléfono. «Mi niña preciosa, yo voy a estar bien. Tú fuiste la mejor nieta que una abuela podía pedir y me diste muchos años de felicidad. Pero ahora necesitas seguir tu camino. Necesitas encontrar la paz que mereces. No quiero dejarte, abuela. Yo tampoco quiero que te vayas, mi amor. Pero sé que donde vas a ir es un lugar hermoso y sé que algún día nos vamos a ver otra vez. Hasta entonces, quiero que seas feliz. Quiero que encuentres la luz y que vayas hacia ella. ¿Prometes que vas a estar bien?» «Te prometo que voy a estar bien y prometo que voy a recordarte con alegría, no con tristeza. Voy a recordar todas las cosas hermosas que hicimos juntas, todas las risas que compartimos. Te amo, abuela, y yo te amo a ti, mi niña. Ahora ve hacia la luz. Puedo verla ahora», dijo Lucía, y su voz sonaba más tranquila. «Es hermosa. Y hay gente esperándome. Reconozco a abuelo Carlos. Sí, mi amor. Él está ahí esperándote. Ve con él. Adiós, abuela. Gracias por todo. Adiós, mi niña preciosa». La línea se cortó y Carmen y yo nos quedamos en silencio en el cuarto de Lucía. Carmen lloró durante un rato, pero no era un llanto de desesperación. Era un llanto de liberación, de cierre, de amor expresado completamente. «Gracias», me dijo finalmente. «Durante 6 meses
He estado aterrorizada, pensando que mi nieta estaba perdida y sufriendo en algún lugar horrible. Ahora sé que está en paz. El teléfono de Carmen nunca volvió a sonar con llamadas misteriosas, pero mantuvimos contacto después de esa experiencia y se convirtió en una especie de figura maternal para mí. Me invitaba a cenar los domingos y yo la ayudaba con pequeños arreglos en su casa. Carmen vivió 2 años más después de esa noche y cuando murió de causas naturales, yo fui una de las pocas personas en su funeral. Pero no estuve triste porque sabía exactamente a dónde había ido y con quién se había reunido. Estos casos me enseñaron que la muerte no siempre es un proceso limpio y simple. A veces, las personas mueren con asuntos pendientes tan importantes que no pueden seguir adelante hasta que esos asuntos se resuelven. Y a veces, los objetos de comunicación pueden servir como puentes temporales que permiten esa resolución. Durante los 5 años siguientes, manejé docenas de casos similares. Cada uno era único, pero todos involucraban personas que habían muerto con algún mensaje importante que no habían podido transmitir o con alguna despedida que no habían podido hacer. Había un soldado de la guerra civil que había estado llamando a su madre durante 80 años para decirle que no había desertado, que había muerto defendiendo su posición. Había una madre que había muerto en el parto y que llamaba para asegurar que su bebé estaba siendo bien cuidado. Había un niño que había muerto de meningitis y que llamaba para decirle a sus padres que no era culpa de ellos, que no había nada que pudieran haber hecho diferente. En cada caso, mi papel era el mismo: facilitar la comunicación, ayudar a las personas vivas a entender lo que estaba pasando y ayudar a las almas atrapadas a encontrar la resolución que necesitaban para seguir adelante. Pero el caso más complejo y emotivo que manejé fue el de una escuela secundaria en los suburbios de Sevilla. Me llamaron porque el sistema de megafonía estaba transmitiendo sonidos extraños, risas de niños, pasos corriendo por pasillos, voces que cantaban canciones infantiles. Cuando investigué la historia del edificio, descubrí que había sido construido sobre el sitio de una escuela anterior que se había derrumbado durante un terremoto menor en 1969. 23 niños y 2 maestros habían muerto en el colapso. Durante las noches que pasé en la escuela, logré establecer comunicación con varios de los niños que habían muerto. Pero a diferencia de casos anteriores, estos niños no entendían que habían muerto. Para ellos, simplemente habían estado jugando en la escuela durante todo este tiempo, sin darse cuenta de que décadas habían pasado. ¿Por qué no vienen nuestros padres a recogernos?, me preguntó una niña llamada Ana, que había tenido 8 años cuando murió. Llevamos mucho tiempo esperando y ya debería ser hora de ir a casa. Ana, le dije gentilmente, ¿recuerdas qué pasó el último día que estuviste en la escuela? ¿Recuerdas algo diferente? ¿Algo que te asustó? Sí, respondió después de pensar un momento. Todo empezó a moverse, las paredes, el suelo, todo. Y luego, todo se volvió muy oscuro y muy silencioso. Ese fue un terremoto, Ana. El edificio se cayó y tú y tus amigos resultaron lastimados muy gravemente. Pero estamos bien ahora, ¿verdad? Seguimos jugando y cantando. En cierto sentido, sí están bien, pero necesitan entender que ya no pueden quedarse en la escuela para siempre. Sus padres los están esperando en un lugar diferente. ¿Dónde? En un lugar hermoso, donde nunca tendrán miedo, nunca se lastimarán, nunca estarán solos. Un lugar donde pueden jugar y ser felices para siempre. Durante varias noches, trabajé pacientemente con los 25 espíritus atrapados en la escuela. Algunos entendieron rápidamente lo que había pasado y estuvieron listos para seguir adelante. Otros necesitaron más tiempo y más explicaciones. El más difícil fue un niño llamado Miguel, que tenía solo 5 años cuando murió. No entendía completamente el concepto de muerte y tenía miedo de irse solo. ¿Mi mamá va a estar ahí?, me preguntó una y otra vez. Tu mamá va a estar contigo eventualmente, le expliqué. Pero por ahora, tus amigos de la escuela van a ir contigo y también van a ir las señoritas que eran tus maestras. No vas a ir solo. ¿Puedo llevar mis juguetes? Vas a un lugar
donde vas a tener todos los juguetes que puedas querer y van a ser incluso mejores que los que tienes aquí. Finalmente, después de una semana de conversaciones nocturnas, todos los niños estuvieron listos para seguir adelante juntos. La última noche pude escuchar a través del sistema de megafonía cómo se despedían de la escuela, cómo se agradecían unos a otros por haber sido buenos amigos durante todos esos años de espera. Adiós, escuela, escuché que decía Ana. Gracias por dejarnos jugar aquí durante tanto tiempo. Y después, silencio, un silencio limpio y tranquilo que indicaba que el lugar había sido liberado de las energías que lo habían mantenido atado al pasado. La escuela nunca volvió a tener problemas con su sistema de megafonía. Pero más importante, los maestros y estudiantes reportaron que el ambiente del lugar se sentía más ligero, más positivo, como si una carga invisible hubiera sido removida. Después del caso de la escuela, decidí que era momento de formalizar mi trabajo de alguna manera. No podía seguir manejando estos casos como proyectos secundarios, informales. Había demasiada demanda y había demasiadas personas que necesitaban ayuda. Fundé una pequeña organización sin fines de lucro llamada Comunicaciones del Pasado, especializada en resolver problemas de comunicación con componentes históricos o sobrenaturales. También comencé a entrenar a otros técnicos interesados en aprender las habilidades necesarias para este tipo de trabajo. Descubrí que no cualquiera podía hacer este trabajo efectivamente. Requería una combinación específica de conocimiento técnico, estabilidad emocional, compasión genuina y una capacidad de mantener la objetividad mientras se lidiaba con situaciones altamente emotivas. Pero encontré a varias personas que tenían el temperamento y las habilidades necesarias. Un electricista llamado Fernando, que había tenido experiencias similares con equipos de iluminación en teatros históricos. Una ingeniera de sonido llamada Patricia, que había detectado anomalías acústicas en estudios de grabación ubicados en edificios antiguos. Un técnico de computadoras llamado David, que había encontrado archivos digitales que no deberían haber existido en sistemas nuevos. Juntos, formamos un equipo pequeño pero efectivo que pudo manejar casos más complejos y cubrir una área geográfica más amplia. Uno de nuestros casos más desafiantes fue el de un centro de llamadas moderno que había sido construido sobre el sitio de una central telefónica de los años 40. Los empleados del centro se quejaban de que escuchaban conversaciones de décadas pasadas infiltrándose en sus llamadas de trabajo. Cuando investigamos, descubrimos que durante la dictadura, esa central telefónica había sido usada para interceptar y grabar llamadas de personas consideradas subversivas. Miles de conversaciones privadas habían sido grabadas y archivadas ahí, muchas de ellas conteniendo las últimas palabras de personas que fueron arrestadas poco después. El edificio había desarrollado una especie de memoria acústica que reproducía fragmentos de esas conversaciones grabadas, especialmente durante momentos de alta actividad emocional. Resolver ese caso requirió semanas de trabajo meticuloso. Tuvimos que identificar las conversaciones específicas que se estaban repitiendo, investigar quiénes habían sido los hablantes originales y, en muchos casos, contactar a familiares sobrevivientes para ayudar a cerrar esos momentos emocionales que habían quedado suspendidos en el tiempo. Fue un trabajo agotador emocionalmente, pero también profundamente satisfactorio. Cada conversación que logramos completar era un pequeño acto de justicia histórica, una forma de honrar la memoria de personas que habían sufrido durante uno de los periodos más oscuros de la historia española. Durante los 10 años que llevé dirigiendo Comunicaciones del Pasado, nuestro equipo manejó más de 200 casos en toda España y ocasionalmente en otros países europeos. Cada caso nos enseñó algo nuevo
sobre la naturaleza de la comunicación humana, sobre la persistencia del amor y la necesidad de conexión, y sobre la importancia de cerrar adecuadamente los ciclos emocionales importantes de nuestras vidas. Pero tal vez la lección más importante que aprendí de todo este trabajo fue algo que Eduardo Salinas me había enseñado en esa primera llamada, que el amor genuino, la preocupación real por otras personas, puede trascender incluso la muerte. Todas las almas que ayudamos a encontrar paz tenían algo en común: habían quedado atrapadas porque amaban a alguien lo suficiente como para no poder irse sin asegurar que esa persona estuviera bien. Ahora, a los 39 años, he dejado el trabajo activo con casos sobrenaturales. He entrenado a suficientes personas para que puedan continuar el trabajo, y siento que he hecho mi contribución a sanar algunas de las heridas históricas de nuestro país. Volví a trabajar principalmente como técnico normal de telecomunicaciones, pero con una perspectiva completamente diferente sobre la naturaleza de la comunicación humana. Ahora entiendo que los objetos de comunicación no son solo herramientas técnicas, son extensiones de nuestra necesidad fundamental de conectar con otros seres humanos, de transmitir amor, de compartir experiencias, de asegurar que nuestros mensajes importantes lleguen a las personas que los necesitan escuchar. El teléfono rojo que cambió mi vida ya no existe físicamente. Después de mi conversación con Eduardo, se desintegró gradualmente durante las semanas siguientes, como si hubiera cumplido su propósito y ya no necesitara mantener su forma material. Pero conservo una foto de él y de vez en cuando la miro para recordar esa primera noche cuando aprendí que la muerte no es necesariamente el final de la comunicación humana, y que a veces los objetos más ordinarios pueden servir como puentes hacia lo extraordinario. Mi historia con el teléfono rojo me enseñó que vivimos en un mundo mucho más complejo y misterioso de lo que normalmente reconocemos. Hay capas de realidad que se superponen con nuestra experiencia cotidiana, y de vez en cuando, bajo circunstancias especiales, podemos obtener un vistazo de esas otras dimensiones. Pero también me enseñó que no debemos tener miedo de esos misterios. En todos los casos que manejé durante mis años como especialista en comunicaciones sobrenaturales, nunca encontré una entidad malévola o un espíritu que quisiera hacer daño. Todas las almas atrapadas que conocí eran simplemente personas que habían muerto con amor no expresado, con mensajes no entregados, con despedidas no dichas. Su único deseo era completar esos momentos importantes de conexión humana que la muerte había interrumpido. Una vez que lograban hacer eso, seguían su camino hacia donde sea que van las almas en paz. Esta es mi historia completa, y cada palabra que les he contado es absolutamente verdadera. Tengo documentación de todos los casos que manejamos, incluyendo grabaciones de audio de muchas de las conversaciones, testimonios de testigos y verificación histórica de los hechos que las entidades nos revelaron. Mi nombre es Ricardo Martín Vázquez Morales. Vivo en Sevilla y durante 10 años fui director de la organización Comunicaciones del Pasado, dedicada a resolver problemas de comunicación con componentes sobrenaturales. Es un tipo de trabajo que espero que ninguno de ustedes necesite jamás. Pero si alguna vez se encuentran recibiendo llamadas extrañas de números que no existen o escuchando voces familiares en teléfonos desconectados, no tengan miedo. Contesten la llamada. Escuchen lo que tienen que decir. A menudo, todo lo que necesitan es que alguien los escuche, que alguien entienda su mensaje y que alguien los ayude a encontrar el camino hacia casa. Porque al final del día, todos somos solo personas que necesitamos comunicarnos, que necesitamos ser escuchados, que necesitamos saber que nuestros mensajes importantes llegan a las personas que amamos. Y esa necesidad no termina cuando termina la vida física. Si alguna vez necesitan ayuda con un problema similar, pueden contactar a la organización Comunicaciones del Pasado en Sevilla. Ya no la dirijo yo, pero las personas que la manejan ahora están bien entrenadas y profundamente comprometidas con ayudar tanto a los vivos
como a los muertos a encontrar la paz que merecen. Manténganse abiertos a los misterios del mundo, pero no tengan miedo de ellos. La mayoría de las veces, los fenómenos que no podemos explicar son simplemente manifestaciones del amor humano, que es tan fuerte que trasciende incluso las barreras entre la vida y la muerte. Y si alguna vez escuchan sonar un teléfono rojo en una habitación vacía, no huyan, acérquense, contesten, escuchen. Tal vez puedan ayudar a alguien a completar la llamada más importante de su existencia.